Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a un nuevo webinar. En este caso vamos a hablar de cómo abordar las redes sociales desde la empresa, qué perfiles tengo que tener y para qué, que se enmarca en el programa de capacitación para la digitalización que está organizado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Empresa y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Estábamos hablando que las redes sociales llevan ya tiempo entre nosotros, que han venido para quedarse y que sabemos que tenemos que estar más allá del ámbito personal en el ámbito profesional. Pero aún así tenemos todavía muchas dudas, tenemos muchas veces no tenemos claro cómo estar, qué vínculos ayudan a crear con el cliente, si es un 24/7, si tenemos que estar siempre conectados o no, si nos ayudan a vender, es un canal de venta o no. Y como tenemos muchas dudas, pues hoy contamos con la presencia de Eva Klobukny para resolver algunas de estas cuestiones en esta masterclass. Eva es licenciada en periodismo y comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y máster oficial en artes de la comunicación corporativa por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Me gusta presentarla porque tiene en su perfil de experta en marketing digital tiene un doble perfil. Ella empezó su trayectoria en un lado, en el lado de las consultoras como The Cocktail, que es un referente en temas de marketing digital y estuvo trabajando en proyectos para empresas como el Grupo L'Oréal o el Banco Santander, Heineken o Special K de Kellogg's. Y luego pasó a Social Mood, que es una de las agencias de marketing digital más reconocidas que tenemos en España. También allí estuvo en proyectos con distintas empresas y llegado a este punto pues se pasó al otro lado, no voy a decir al lado oscuro, pero al otro lado, que es al lado de las empresas. Y ahí su trayectoria ha sido en muchos sectores, porque ha trabajado para OISO, para el Grupo Inditex, para Dingers Australia, que es un tema de educación, para Cabify, para Pompey, en temas de los que tengáis jóvenes en vuestro entorno, pues muchos compran los zapatos en Pompey, y ha estado en puestos principalmente de Digital and Growth Manager. Actualmente es Senior Marketing Manager en Evertin España, que a lo mejor como Evertin España no lo conocéis, pero si os digo entradas.com, pues a todos os suena. Además ha escrito un libro, el libro Antisocial Media, y bueno, pues yo creo que tiene mucha experiencia en impartir formación. Algunos de vosotros ya la conocéis porque participó en otros proyectos nuestros de ITAE y lleva tiempo colaborando con nosotros. Entonces, sin más, Eva, muchas gracias por estar aquí y te dejo que nos cuentes tú. Perfecto, pues muchas gracias Isabel por la introducción. Como ha comentado Isabel, este es un tema, el de las redes sociales, que especialmente pues, me gusta porque, como ha comentado, mi trayectoria empezó en consultoras y empezó precisamente en el mundo de las redes sociales allá cuando estaban empezando. Con lo cual, este es un tema que me fascina. Ahora dirijo equipos de marketing donde las redes sociales son un papel fundamental, pero bueno, que mi experiencia en digital inició en este terreno y por eso me gusta abordarlo. Pues sin más, el objetivo de esta sesión es que podáis adquirir ese criterio necesario para saber responder a ciertas preguntas básicas que todos hacéis desde el mundo de la empresa, como es cuál es la red social en la que debo de estar, qué red social sirve para qué objetivo, tenemos que estar en todas, tenemos que crear el mismo contenido para todas, cómo me organizo o me planifico para sacar el contenido necesario para ser activos en redes sociales, cómo creo ese contenido, ¿no? De qué herramientas dispongo, cómo automatizo ciertas tareas, cómo mido si es que tengo que medir. Bueno, todas estas preguntas, el objetivo es que las podamos abordar en esta sesión. Al final del todo dejaré un pequeño turno de preguntas, o sea que todas aquellas dudas que os vayan surgiendo, anotadlas, porque al final dejaré un tiempo necesario para que podáis ir preguntando una a una, ya sea por vídeo o por el propio chat, ¿vale? Intentaremos responder a todo lo posible. Pues venga, empezamos. Me gusta empezar siempre a hablar de las redes sociales, dejando muy claro que son un medio propio, o sea, para todos aquellos que ya sepáis un poco o hayáis abordado un poco el tema del ecosistema digital, entenderéis que los medios los dividimos entre medios propios, medios ganados y medios pagados. En propios son aquellos, como su nombre indica,
que son creados por la marca, por la empresa y que nos permiten interactuar con nuestro usuario o con nuestro cliente o con cualquier target o público que tengamos. Y como medio propio nos ayudan a alcanzar cualquiera que sea nuestro beneficio. Es decir, las redes sociales no son solo un canal de comunicación o un canal de conversación con el usuario. Sea cual sea nuestro objetivo, las redes sociales nos pueden ayudar a conseguir ese objetivo de negocio. Entonces, lo primero es preguntarnos cuál es nuestro objetivo de negocio para abordar las redes desde ese prisma y que nos ayuden a alcanzarlo. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios para un negocio en el mundo de las redes sociales? En primer lugar, nos ayudan a construir nuestra imagen de marca. Aunque nuestro objetivo de negocio sea otro, siempre tenemos que construir una imagen de marca y esa imagen de marca nos va a ayudar a comunicarnos, nos va a ayudar a ser relevantes en el sector, nos va a ayudar a posicionarnos, nos va a ayudar a un montón de cosas. Con lo cual, las redes sociales son un canal perfecto para ayudarnos a construir esa imagen de marca, porque nos permiten construir un ecosistema de comunicación, nos permiten transmitir valores, nos permiten transmitir nuestra misión, nuestro valor diferencial, nos permiten vender, o sea que son importantísimas para esto. Además, las redes sociales nos ayudan a fortalecer ese vínculo con el usuario. Es verdad que no son solo un canal de conversación o de comunicación con el usuario, pero sí nos ayudan a esto. Es un canal perfecto para generar lo que llamamos engagement, ¿no? Interactuar con el usuario, generar conversación, comunicación, escucharle, responderle, etc. Además, favorecen la comunicación bidireccional, es decir, son un excelente canal de atención al cliente. Cada vez más nuestros usuarios acuden a las redes sociales para hacer una preventa, es decir, para preguntarnos dudas sobre nuestro producto o servicio, temas de precio, bueno, cualquier consulta relacionada con la preventa para decidir y tomar la decisión de compra. Como postventa, también es un canal perfecto para escuchar, aunque no nos guste, ¿no? Para escuchar quejas, qué es lo que preocupa a nuestros clientes postventa, ¿no? Cómo podemos ayudarles, cómo podemos hacer que su experiencia sea mejor para que luego fidelicen, ¿no? Para que luego repitan con nosotros. O sea, son un canal perfecto para gestionar lo que es la atención al cliente. Luego veremos cuáles son las redes principales para gestionar la atención al cliente, ¿no? Además, nos ayudan a recoger las necesidades del cliente. Es un perfecto canal también de escucha para las marcas, porque podemos monitorizar lo que de nuestra marca hablan los usuarios en Internet, pero también lo que hablan de nuestra competencia, de las marcas competidoras, lo que hablan en general, ¿no? Es un canal perfecto para hacer un pequeño estudio de mercado, ¿no? Si tenemos monitorizadas nuestra red y las redes de la competencia, podemos saber de qué están hablando, qué les preocupa, en qué conversación podemos meternos, qué necesidades nuevas tienen y adaptar nuestro producto o servicio y nuestra comunicación a lo que el cliente está hablando, ¿no? Es un canal perfecto, por tanto, de escucha y monitorización. Además, uno de los principales valores es que nos ayudan a traer tráfico a la web. Muchos de vosotros habréis invertido recursos, tiempo, esfuerzo en crear vuestra web corporativa, que como sabéis es el medio propio por excelencia, incluso por delante de las redes sociales, pero luego es muy difícil que los usuarios acaben llegando a vuestra web. Haréis para eso temas de posicionamiento SEO y CM, etcétera, pero también las redes sociales tenéis que saber que son un perfecto canal para llevar tráfico a la web. ¿Por qué? Porque podemos enlazar el contenido que hagamos en cada caso a nuestra web, a nuestra página de producto, a nuestra página de contacto, si tenemos un blog, a nuestro blog. O sea que podemos utilizar las redes también como canal de difusión de nuestro contenido, como un canal para llevar tráfico a nuestra web. Sirve también como canal de ventas, ya sea porque tenemos un e-commerce, es decir, una tienda online, o porque tenemos una web. Imaginaros que en vez de vender producto vendemos servicio y lo que hacemos en nuestra web es conseguir clientes potenciales, conseguir registros. También para eso nos pueden ayudar las redes sociales a difundir nuestros servicios, a difundir nuestros productos para conseguir ya sea clientes potenciales o ventas directas. Hablaremos también de esto para ver cuáles son los canales más adecuados, qué tipo de contenido es el más adecuado y qué podemos hacer para potenciar las ventas de nuestra tienda online o de nuestra página de servicios gracias a las redes sociales. Además, son indispensables los perfiles sociales si queremos hacer campañas de publicidad o lo que llamamos social ads, campañas de publicidad digital en redes sociales. O sea, si queremos aprovechar para invertir y hacer una campaña segmentando a un público concreto dentro de las redes sociales, lo primero que nos va a pedir las herramientas de publicidad digital es
cuál es nuestro perfil, cuál es nuestra página, cuál es el perfil de empresa desde el que queremos hacer esa publicidad, con lo cual es mandatorio que tengamos un perfil en redes sociales para poder hacer esta publicidad y de hecho el perfil deberá de estar alimentado, deberá estar actualizado para que si el usuario le impactamos con un anuncio no llegue a nuestro perfil y se encuentre un perfil muerto de contenido, vacío, desactualizado, etc. O sea que debemos, si queremos utilizar las redes sociales como un canal, como un medio pagado, es decir, como un canal de publicidad, es importante que también destinemos esfuerzos y recursos y tiempo a alimentar y a generar el contenido orgánico de ese perfil. Porque si no la experiencia va a ser muy frustrante para el usuario que es impactado por publicidad y luego llega a nuestro perfil y está desactualizado o no tiene contenido, ¿vale? O sea que si decidimos utilizar las redes únicamente como espacio de publicidad digital, que sepamos que es recomendable que las alimentemos también de contenido orgánico, que las alimentemos de contenido con cierta frecuencia de publicación. Hablaremos también de las frecuencias de publicación más adelante. Otro de los beneficios es que nos ayudan a mejorar nuestro posicionamiento SEO. Al final, una de las claves para mejorar el posicionamiento SEO, ¿no? que muchos de vosotros sé que os interesa mucho este tema, es que haya las máximas menciones de nuestra marca en Internet para que Google considere que es una marca relevante. Una de las maneras de que haya un gran número de menciones es gracias a las redes sociales, con lo cual que hagamos un esfuerzo activo en actualizar nuestras redes sociales, en conseguir también que otros hablen de nuestras redes sociales o de nuestra marca, nos va a ayudar también indirectamente a ser más relevantes para Google. Y por último, otro de los beneficios y no menos importantes es que nos pone en contacto con potenciales proveedores o colaboradores. Para esto hay redes sociales fundamentales como son LinkedIn, de la que también hablaremos, que aunque nuestro público objetivo no esté en LinkedIn, siempre recomiendo que tengáis vuestro perfil de empresa o vuestra página de empresa en LinkedIn, porque es un canal ideal para precisamente contactar con potenciales proveedores, potenciales colaboradores, incluso potencial equipo humano, si es que estáis buscando pues incorporar perfiles nuevos a la empresa, es un canal perfecto para todo eso, con lo cual en las redes sociales no podemos obviar también el papel tan importante que tienen a nivel de recursos humanos, a nivel de gestión de proveedores, de partners, etcétera, ¿vale? Entonces, no son poco los beneficios para nuestro negocio, seguro que muchos de ellos ya lo sabíais, otros a lo mejor no lo habíais planteado, pero con esta introducción quería dejar claro el beneficio tan importante que tienen para todo negocio y que podemos utilizarlas sea cual sea el beneficio de nuestra empresa, ¿vale? No solamente son un canal de conversación, son un canal que nos pueden ayudar cualquiera que sea nuestro objetivo. Nos ayudan a traer tráfico web, sirven como canal de venta, nos ayudan a hacer publicidad, el posicionamiento SEO, vínculo con usuario, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las redes sociales principales y qué rol tienen que tener dentro de nuestra estrategia digital? O sea, una de las claves yo creo que es que dejemos de pensar que tenemos que estar en todas las redes sociales. Yo creo que eso cada vez más las empresas lo estáis pues bueno, abordando y teniendo claro, ¿no? En mis inicios, ¿no? Cuando yo arranqué en el mundo de las redes sociales hace 12 años, era el momento también del auge de las redes sociales y un poco lo que se llevaba era estar en todas, tener un perfil en todas, lo que eso requiere a nivel de esfuerzo de alimentar todas de contenido. Cada vez más las empresas se dieron cuenta de que había redes que les funcionaban y redes que no, con lo cual esas redes que no empezaron a cerrarse. También fue como un boom de cierro todo aquello lo que no me funcione y marcas tan relevantes o importantes como son las que ha mencionado Isabel en mi presentación, para las que yo gestionaba las redes, como puede ser Heineken, Banco Santander, etcétera, pues decidieron cerrar redes que a lo mejor tenían con miles y miles de seguidores o de fans porque no les estaban funcionando en su estrategia digital, porque no le estaban aportando nada al negocio. Y lo básico es que las redes sociales nos ayuden, como he dicho al inicio, a alcanzar nuestros objetivos de negocio. No tenemos que tenerlas por estar, ni tenemos que tenerlas porque todos las tienen, ¿no? O porque nuestro competidor las tiene. Hay que plantearse muy bien en cuáles queremos estar o necesitamos estar, por qué y cuál es el rol que tengan. También es un error reproducir el mismo contenido en todas ellas. O sea, no se trata de tengo un perfil en Instagram y lo que publico en Instagram lo publico automáticamente también en Facebook o a la inversa, ¿no? O sea, eso es un error. Para eso no debemos de tener dos redes sociales. Focalicemos en aquella en la que está nuestro público objetivo, focalicemos aquella que nos ayuda a conseguir nuestro objetivo. Si no somos capaces o no tenemos recursos o tiempo para
alimentar dos para generar dos tipos de estrategias de contenido, pues focalicemos aquella que nos funciona mejor y ya iremos abriendo otras más adelante. Pero con esto 2 ideas clave: una, no hay que estar en todas las redes, y 2, cada red tiene que tener su propio rol y su propio contenido dentro de nuestra estrategia digital. Entonces, ¿cuáles son los roles principales de cada una de estas redes y cuáles os recomiendo en función de los beneficios que os pueden aportar o los sectores en los que os mováis? Vamos a hablar sobre todo de estas 5 principales. Es verdad que cada día surgen más redes sociales y hay auge de muchas de ellas, pero son redes sociales al final emergentes en las que creo que para el tipo de empresas que manejáis quizá no tengan sentido o no deberían de ser vuestras redes sociales principales. Eso no significa que no podáis o no debáis innovar, pero que lo importante es cubrir primero aquellas en las que tenga más sentido estar y luego ya, si nos sobra el tiempo y los recursos, pues poder probar otras, ¿no? Entonces, en cuanto a las principales, Instagram como rol es un canal visual por excelencia junto con Pinterest y nos ayuda a construir ese universo de marca. Os decía antes que uno de los principales beneficios de las redes es que nos ayudan a construir o transmitir esa imagen de marca. Por lo tanto, si tenemos una marca nueva, si hacemos un rebranding de una marca, si tenemos una marca que tenemos detectado que no se entiende en el mercado o que el usuario no es capaz de entender cuál es nuestro valor diferencial, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro universo, Instagram es un canal perfecto para eso, para comunicar, para construir imagen de marca, que no significa que no podamos también vender o hacer cualquier otro tipo de objetivo con ella. Por supuesto, es un canal muy fuerte para la venta online, para potenciar todo lo que es el mundo e-commerce, sobre todo en lo que a moda se refiere, ¿no? Es un canal perfecto para moda, belleza, cualquier tipo de marca femenina, porque como sabéis, en Instagram, aunque está muy repartido, hay un poco más de público femenino que masculino. Pero bueno, eso no significa que si tenemos una marca más dirigida a un target masculino no tengamos que estar en Instagram. Simplemente que si tenéis una marca de moda, un e-commerce o una marca femenina, Instagram no es una opción, es una obligación, ¿no? Sobre todo eso, si tenéis contenido visual, por ejemplo, un software o una empresa de servicios, pues ahí ya habría que plantearse si tiene sentido estar en Instagram, ¿no? La siguiente pregunta que os deberéis hacer es, que lo veremos a continuación, es ¿dónde está mi público objetivo? Porque si yo tengo un software o una marca o una empresa de servicios, pero mi público objetivo sé que está en Instagram, igualmente construiré mi perfil y tendré mi presencia en Instagram. Pero eso es algo que debemos de preguntarnos antes de abrir nuestro perfil en Instagram, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios que nos puede aportar Instagram dentro de nuestra estrategia digital? Como hemos dicho que es un canal visual, uno de los primeros beneficios es transmitir ese universo de marca, ¿no? Nos va a ayudar en temas visuales. Si tenemos, por ejemplo, una marca relacionada con fotografía, viajes, todo aquello que tiene un gran componente visual, este es un canal perfecto para comunicarlo. Por ejemplo, GoPro tiene un canal que funciona muy bien en Instagram porque tiene un contenido muy visual y en Instagram, igual que en YouTube, son 2 canales donde tienen y saben que tienen que estar, ¿no? Otro de los beneficios es el tema del consumo. ¿Por qué? Porque es uno de los canales de las redes más consumidas o que más consumo en lo que a tiempo, minutos al día genera en redes sociales, ¿no? La gente pasa de media muchos minutos al día en esta red social, por lo tanto eso nos permite, como marca, si tenemos mucho contenido que comunicar, nos permite ser muy activos, a diferencia de otras redes en las que el usuario pues, pasa menos tiempo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Twitter o Pinterest. Bueno, Twitter depende, ¿no? De para qué target. Y luego el tema de la influencia. Si tenemos una marca o una empresa en la que decidimos construir una estrategia de influencer marketing, ¿no? Que como todos sabéis es esa estrategia de prescripción en la que contamos con ciertas personas influyentes para que comuniquen lo que necesitamos comunicar, ya sea a nivel de nuevos productos, lanzamientos de marca, valores de marca, etcétera. Si construimos ese tipo de estrategia, Instagram va a ser un canal en el que tenga todo el sentido que estemos porque es donde se mueven la mayor parte de esos influencers, ¿no? También depende del sector, pero bueno, mundo moda, mundo viajes, marcas femeninas, todo eso a nivel de influencia, pues Instagram es un canal perfecto, ¿vale? Facebook.
Facebook, aunque es verdad que está más de capa caída en lo que a usuarios o actividad o uso se refiere, sigue siendo un canal que tiene un rol muy centrado en la comunicación. Por ejemplo, si tenemos una marca del sector del entretenimiento, ¿no? Un medio de comunicación, si tenemos un blog, porque nuestro producto al final es contenido, ¿no? Todo eso, si tenemos una marca con un target o una audiencia más adulta, en ese tipo de casos yo os recomiendo también incorporar Facebook a vuestra estrategia. Si tenemos, por ejemplo, una marca con un target deslocalizado fuera de España, por ejemplo, en Latinoamérica funciona muy bien todavía esta red social. Ese tipo de cosas hay que evaluarlas a la hora de decidir si Facebook es vuestra red social o no. ¿Para qué tipo de sectores tiene sentido? Hemos dicho entretenimiento, pero también educación. ¿Por qué? Porque hemos comentado que uno de los roles principales es la comunicación, es un canal de consulta, ¿no? de entretenimiento. La gente no es que pase más tiempo que en Instagram, es que el contenido que consume en Facebook es un contenido más de utilidad, de entretenimiento, más que un contenido visual. Entonces, marcas o empresas relacionadas con el mundo de la educación, pues tiene todo el sentido también que puedan estar aquí y lanzar a nivel de contenido pues píldoras educativas, ¿no? Marcas adultas, porque hemos dicho que el target es un poco más adulto, ¿no? Que en Instagram, que hablábamos de un target más femenino y más joven, y beneficios que nos puede aportar esta red social, fundamentalmente la viralidad, porque a diferencia de Instagram es más fácil que un contenido se viralice en Facebook por el simple hecho de que las funcionalidades que incorpora esta red social están más diseñadas para la viralización, para el compartir contenido, etcétera. Y el alcance. Con Facebook, al igual que con Instagram, podemos alcanzar a mucha gente, gracias sobre todo a ese poder de viralización, pero sobre todo también porque es una red social en la que también tenemos comunidades de amigos, ¿no? de usuarios muy grandes, con lo cual eso permite que si un usuario interactúa con un contenido de una marca, el resto de usuarios necesariamente lo van a ver y eso genera una amplitud en cuanto a alcance muy grande, ¿vale? En el caso de LinkedIn, como os decía al inicio, es una red social que desde mi punto de vista os recomiendo que debéis de tener, ¿no? Que toda empresa debería tener su página corporativa en LinkedIn, no porque ahí esté vuestro público objetivo en todos los casos. Pensaréis, pues si yo tengo un e-commerce, por ejemplo, de moda, ¿para qué quiero estar en LinkedIn? En LinkedIn no voy a vender. Efectivamente, LinkedIn no debería de tener un rol de vender, sino el rol que va a tener LinkedIn es puramente corporativo, es un tema de autoridad, nos va a dar esa autoridad como empresa que necesitamos pues para gestionar conversaciones con proveedores, con potenciales clientes a nivel B2B, con potencial equipo humano que queramos incorporar a la empresa, potenciales colaboradores, por ejemplo, buscáis una agencia de marketing, pues el sitio donde yo os recomendaría ir a buscarla es en LinkedIn, buscáis un freelance de marketing también, alguien que os ayude a gestionar las redes sociales, las campañas, etcétera, vais a ir a LinkedIn a buscarla, ¿no? Porque es donde se mueve ese tipo de comunidad digital. Por tanto, que tengáis vuestra presencia corporativa en LinkedIn en una página pues debidamente actualizada y demás, es clave para que ese proveedor, ese colaborador, ese freelance o esa agencia quieran trabajar con vosotros, ¿no? Entonces, mi recomendación es que en LinkedIn tengáis siempre vuestra página corporativa, donde obviamente la frecuencia de publicación no va a ser tan alta como en el resto de redes, con un contenido semanal o un contenido quincenal es suficiente, pero donde también compartáis ese tipo de hitos corporativos, presentaciones de producto, presentaciones de marca, valores, misión, todo ese tipo de contenido corporativo aquí tiene cabida y os va a dar esa autoridad que necesita la marca para gestionar ese tipo de conversaciones con ese tipo de partners, ¿no? ¿Qué sectores tiene todo el sentido del mundo? Aunque ya os digo, mi recomendación es que toda empresa tenga su página en LinkedIn. ¿Para cuáles es indispensable? Es para empresas B2B, para empresas de servicios y para empresas de educación, ¿vale? Para el resto también os lo recomiendo, pero para esas sí es indispensable, porque para esas sí que el target, además, el público objetivo está en esa red social. Entonces ya se juntan dos necesidades. Una, la de la autoridad como empresa y la del aspecto corporativo, y otra, comunicarnos con nuestra audiencia o nuestro target, ¿vale? Twitter. Twitter tiene un rol más de difusión también, igual que en el caso de Facebook. En este caso es contenido mucho más micro contenido, ¿no? Pero bueno, titulares de noticias, difusión de eventos, comunicados, etcétera.
para qué sectores es recomendable y sigue teniendo sentido a nivel de estrategia es para sectores del entretenimiento o incluso en algunos casos de la educación. Sectores donde yo he visto cerrar perfiles de Twitter es en el sector, por ejemplo, de la moda, ¿no? En el sector de la moda no tiene mucho sentido tener Twitter porque no nos acerca al target, no nos ayuda tampoco a difundir nada porque no tiene, una marca de moda a lo mejor no tiene tanto que difundir. Sí tiene que difundir contenido relacionado con su producto hacia su target, pero si en Twitter no está su target, Twitter no es un canal de venta como tal, o al menos no de venta para un e-commerce que no está relacionado con el mundo digital, ¿no? Pero sí es un excelente canal de atención al cliente, aunque cada vez más está desbancando a Twitter, Instagram, y cada vez más se está usando por el propio usuario, no por las marcas. Cada vez más el usuario acude a Instagram a comunicarse con las marcas, tanto para preventa como para postventa, y Twitter se está quedando más desbancado. Pero hace años sí que es verdad, yo recuerdo en Banco Santander como teníamos un perfil corporativo para difusión de noticias y difusión de eventos, difusión del blog, etcétera, y luego teníamos un perfil en Twitter de atención al cliente, o sea, 2 perfiles, uno para cada rol o para cada beneficio, pero es verdad que eso cada vez está desapareciendo más y el usuario que acude a Twitter no es para hacerle una consulta a la marca, sino directamente como hater de la marca, ¿no? Entonces, ahí es donde nos tenemos que plantear si queremos y tenemos que estar en Twitter, ¿vale? Y luego, por último, Pinterest, que muy similar a Instagram, es un canal visual para construir un universo de marca, pero es un canal menos orientado a la venta que el canal de Instagram, aunque también podemos hacer anuncios, también podemos enlazar a nuestro e-commerce, o sea que podría funcionar también para este rol, y hay casos en los que sí que funciona, hay ciertos sectores pues más relacionados quizá con el mundo, pues bueno, depende, ¿no? Es que depende mucho del sector, pero hay ciertos e-commerce o ciertas marcas relacionadas también con el mundo femenino que funcionan también muy bien en Pinterest, incluso les ayudan a vender, pero es difícil que se posicionen por encima de Instagram, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, pues sí que os animo a preguntaros, bueno, ¿cuál es el beneficio que yo busco en las redes sociales para mi marca? Y, por tanto, ¿qué red social me ayuda a conseguir ese objetivo? ¿Y qué rol le tengo que dar dentro de mi estrategia de contenidos? No significa que solo tengamos que estar en una red social, ni mucho menos, pero significa que tengamos que estar en aquellas redes sociales que me ayuden a construir mis objetivos de negocio, no en todas, y solo aquellas que tengan sentido para mi empresa. Entonces, para decidir esto y donde decidimos esto es en lo que llamamos la estrategia de redes sociales. Todos aquellos que ya hayáis lanzado vuestras propias redes sociales profesionales, seguramente hayáis partido de una estrategia previa, pero quien no lo haya hecho, os recomiendo hacerlo. No importa que ya tengáis redes sociales abiertas, siempre es buen momento para plantearse cuál es nuestra estrategia, porque es la única manera de poder trabajar profesionalmente el mundo de las redes sociales. La diferencia principal entre abordar las redes sociales desde un punto de vista personal y profesional es partir de una estrategia y trabajar con objetivos, midiendo, sacando aprendizajes, etc. Es la única manera, porque si no, si llevamos las redes sociales de nuestra empresa de la misma manera que llevamos las nuestras personales, va a ser muy difícil que les saquemos esos beneficios para los que están diseñadas. O sea, yo creo que eso es lo que diferencia la gestión profesional de la gestión personal, el hacerlo con una estrategia, con unos objetivos y midiendo todo lo que hacemos. Por eso muchas veces, si no somos capaces de seguir estos pasos, de plantear una estrategia, de medir todo lo que hacemos, de tomar aprendizajes, etcétera, es mejor que mi recomendación es que lo externalicéis a alguien que sí pueda hacerlo, ¿no? Que puede ser un freelance, puede ser una agencia, puede ser quien sea, porque esa es la diferencia, eso es lo que va a marcar la diferencia en usarlas con beneficios y usarlas sin que aporten nada al negocio, ¿no? Y conozco muchos casos en los que empresas o pequeñas o medianas, da igual el tamaño, se han aventurado al mundo de las redes sociales, las han gestionado de una manera poco profesional y no les han dado ningún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo, ya os digo, que es abordarlas estratégicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para definir una estrategia en redes sociales? Lo que tenemos que hacer es responder a estas preguntas que veis aquí, ¿no? La primera de ellas es, y de donde parte todo, y no solo una estrategia en redes, una estrategia digital en general, es quiénes son nuestros clientes y dónde están, ¿vale? Nuestros clientes entendidos como
no todas aquellas personas que nos puedan comprar alguna vez, sino todas aquellas personas que queremos que nos compren alguna vez, ¿vale? Nuestros clientes ideales, los que queremos tener, ¿no? El dónde están nos va a ayudar a definir en qué red social tenemos que estar. Solamente entendiendo dónde pasan más tiempo nuestros clientes ideales, vamos a poder saber dónde tenemos que estar, porque las redes sociales, una de las cosas que decíamos es, nos ayudan a atraer a ese tráfico web, nos ayudan a atraer a ese cliente potencial. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿pero dónde está mi cliente potencial? ¿No? ¿Pasa más tiempo en Instagram? ¿Es en Twitter? ¿Es en Facebook? ¿Dónde realmente está? En segundo lugar, nos tenemos que preguntar qué tipo de contenido consumen, porque que estén en Instagram o que estén en Twitter o que estén en Facebook no me dice nada si yo no sé qué tipo de contenido consumen, cuándo se conectan, que es la siguiente pregunta. Es decir, están en Facebook, pero ¿qué tipo de consumo hacen en Facebook? ¿Se conectan todos los días? ¿Consumen sobre todo formato de vídeo? ¿O consumen contenido extenso y por tanto me planteo otro tipo de formatos? O sea, este tipo de preguntas lo que nos va a hacer es saber cómo definir el tipo de contenido que nosotros vamos a tener que generar para atraer más a esas personas, ¿vale? Entonces, otra de las preguntas que nos planteamos en la estrategia, y es de donde parte todo, es de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como empresa, ¿no? Los objetivos de nuestra estrategia digital? Estaréis todos familiarizados y por eso tampoco he querido hacer mucho hincapié en lo que son los objetivos SMART, ¿no? Decimos que un objetivo en digital es SMART cuando es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y está acotado en el tiempo. Entonces, todo aquel objetivo que nos planteemos en nuestra estrategia en redes sociales tiene que responder a estos criterios. Tiene que ser específico, es decir, un ejemplo, si mi objetivo de redes sociales es alcanzar, es un tema de alcance, ¿no? Lo que yo quiero es que mucha gente se entere de que mi marca existe porque la acabo de lanzar al mercado y me doy 6 meses para hacer una estrategia más de awareness, ¿no? De descubrimiento de marca. Mi objetivo le tendré que poner unos números, ¿no? Tendré que decir, quiero alcanzar me lo estoy inventando, 1 millón de personas en los próximos 6 meses. Estoy acotando en el tiempo el objetivo. Es relevante porque el hecho de alcanzar a más gente me va a permitir que mi marca sea más conocida, o sea, es relevante para mi empresa. Es medible, es específico, o sea, siempre que nos planteemos un objetivo, sea cual sea, tenéis que darle este tipo de criterios, ¿no? Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, o sea, algo realista, ¿no? Es relevante para el negocio y acotado en el tiempo. A partir de esos objetivos, puedo tener uno o más de uno, definiré mi estrategia en redes. Entonces, lo primero que tenéis que preguntaros es cuáles son los objetivos que tengo para mi marca y cómo los voy a abordar así desde redes sociales. Entonces, una vez que sé mis clientes ideales, quiénes son, dónde están, qué tipo de contenido consumen y cuándo se conectan y cuáles son mis objetivos como empresa, la siguiente pregunta será cuáles son mis territorios de marca. Esto no lo debemos de plantear solo para redes sociales. Obviamente, cuando lanzamos una marca al mercado, una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuáles son mis territorios de marca? ¿De qué temas estoy legitimado para hablar? Pues, por ejemplo, sabemos todos que BMW, la marca de coches, está legitimada para hablar de diseño, ¿no? Para hablar de innovación, pero no está legitimada para hablar, por ejemplo, de gastronomía, no es su territorio de marca, con lo cual no me imagino ni tiene sentido que en las redes sociales de BMW de repente generen un contenido sobre gastronomía, porque la marca no está legitimada para hablar de eso y el usuario, por tanto, no se lo va a creer, no va a generar engagement con él, no le va a aportar nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros territorios de marca? Esto nos lo tenemos que llevar también a las redes sociales, ¿vale? Y crear contenido en torno a nuestros territorios de marca siempre, no salirnos de ahí. ¿Con qué frecuencia vamos a publicar? Esto lo decidimos también desde el momento en el que definimos la estrategia, o sea, lo decidimos previamente a empezar a publicar, porque publicar en redes sociales, en las redes sociales de una empresa, no es publicar cuando tengo tiempo o cuando tengo un tema del que hablar, es decidir con qué frecuencia lo hago. La frecuencia va a depender mucho de la pregunta que nos hemos hecho antes, ¿no? De cuándo se conectan las redes sociales nuestros usuarios y también de mi propia marca, cuándo tengo yo hitos que comunicar y de la red social en la que esté trabajando. No es lo mismo la frecuencia de publicación, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que el contenido es mucho más dinámico y podemos llegar a publicar hasta 2 o 3 tweets al día como marca, que por ejemplo en Instagram, que a través de stories podemos también publicar varias veces al día, o que en LinkedIn, que como he comentado antes, con publicar una vez a la semana es más que suficiente, ¿no?
Entonces, la frecuencia la marcamos nosotros desde el mundo de la empresa, va a depender mucho de la red social, de nuestros recursos también y de nuestro usuario, cómo consume el contenido. Pero lo debemos de decidir en este punto, en el punto en el que decidimos la estrategia, intentar cumplir con esa planificación. Luego os daré también algunas herramientas para poder llevar una planificación correcta en redes sociales. Otra de las preguntas que debemos responder en la estrategia de redes es en qué formato vamos a publicar. No significa que solo debamos de trabajar uno, pero hemos respondido antes a la pregunta de qué tipo de contenido consume nuestro cliente ideal y eso nos va a ayudar a decidir qué formatos tienen más sentido. Por ejemplo, si nuestro cliente ideal es un usuario adulto que trabaja y que la mayor parte del tiempo la pasa desconectado de las redes y el único momento al día que se conecta a las redes es en el momento en el que está en el traslado, ¿no? Lo que llamamos commuting, en el traslado de casa al trabajo, del trabajo a casa, no le voy a dar un contenido en un formato súper extenso, no le voy a dar una guía, no le voy a dar un vídeo de 10 minutos porque no lo va a consumir. Entonces, tenemos que adecuar el formato de nuestros contenidos a nuestro cliente ideal, a cómo consume el contenido, a cuánto tiempo tiene para hacerlo, etc. Y eso lo definimos también en la estrategia de redes. Luego hablaremos también de formatos ideales y hablaremos un poquito más de ello para cada red social, ¿vale? Y por último, y no menos importante, en la estrategia decidimos también cómo vamos a medir todo lo que hacemos. Os decía que una de las cosas que diferencian la gestión profesional de la individual de redes sociales es que todo lo medimos. Habéis visto que todo parte de unos objetivos, que todo está planificado y que todo se mide. Solamente midiéndolo sabremos si ha funcionado. Si no, estaremos dando palos de ciego porque no sabremos si el contenido en el formato vídeo funciona mejor que el contenido en formato texto, o si me funciona mejor publicar por las mañanas o por las tardes, o si me funciona mejor un contenido en Instagram o en Facebook. Todo eso solamente podremos saberlo si lo medimos todo correctamente. Hablaremos también de medición al final, en la parte final de esta sesión, para que veamos cuáles son las métricas clave que debemos de seguir y cómo le damos seguimiento a todo esto, ¿no? Cómo lo monitorizamos. Entonces, una estrategia en redes no es otra cosa que ese entregable, ¿no? Ese documento donde vamos a recoger la respuesta a todas estas preguntas. Normalmente las empresas trabajan en una estrategia anual, puede ser una buena frecuencia de actualización de una estrategia en redes, pero ya depende de cada empresa, de cada necesidad, etcétera, ¿no? Yo he trabajado incluso con estrategias trimestrales, pues porque depende también de la velocidad del negocio, de cómo cambian las necesidades de la empresa, de lo acertada o desencaminada que haya ido la estrategia, porque si efectivamente estamos midiendo todo y a los 3 meses nos damos cuenta de que nuestra estrategia no está funcionando para el objetivo para el que ha sido definida, pues a los 3 meses tendremos que replantear una estrategia nueva. No podremos esperar a que acabe el año a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, precisamente ayudar, el poder medir todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas en cada momento, ¿vale? Entonces, os animo a arrancar vuestra estrategia de redes, si no tenéis redes, a partir de una estrategia, y si las tenéis igualmente, pero no tenéis estrategia, a definirla. Nunca es tarde para definir una estrategia en redes, para a partir de ahora encaminar el contenido que hagáis a estos objetivos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la estrategia, los siguientes pasos para una gestión exitosa, ¿no? De redes sociales para empresas es definir cuál es el proceso que voy a seguir, como os decía antes, para no publicar cada vez que se me ocurra, que tenga tiempo o que tenga un hito que comunicar, sino de manera planificada. Una gestión correcta en redes pasa siempre por estos 5 pasos que veis en pantalla. El primero de ellos es la planificación. Ahora os enseñaré con qué herramienta trabajamos para planificar el contenido. O sea, esto no se trata de que cada día decido qué voy a publicar, sino intentamos trabajar de una manera lo más planificada posible, ¿vale? El siguiente paso es la ideación del propio contenido, que está muy ligada con el diseño. Os enseñaré también herramientas para esto, hablaremos de formatos. El siguiente paso es la programación. Podemos publicar directamente en nuestros perfiles sociales o podemos programar el contenido y simplemente supervisar que todo sale tal cual lo programado, ¿no? También esto nos ayuda a ahorrar tiempos y automatizar un poco más estas labores relacionadas con la gestión de redes. Y por último, la medición. Os decía que el éxito o no de nuestra estrategia lo va a marcar las métricas, nos lo van a decir las métricas, por lo tanto es importantísimo que miramos cada contenido que publicamos o al menos que hagamos seguimiento
Luego veremos pues, la frecuencia, pero puede ser semanal, puede ser mensual, ya cada uno en función de sus recursos decide, pero que debemos de hacer seguimiento de todo lo que hacemos en redes para poder también sacar conclusiones de lo que está funcionando y de lo que no, y sobre todo de si está construyendo hacia el objetivo para el que fue definido, ¿vale? Entonces vamos a pasar a continuación a ver cada uno de estos pasos del proceso de gestión de redes. Vamos a hablar de planificación, de ideación, de diseño, de programación y por último de medición. Para quien se haya incorporado a lo mejor con la sesión arrancada, recordaros que al final dejaré un ratito de turno de preguntas para que podáis preguntar lo que queráis, cualquier duda que os haya surgido, o sea que os recomiendo anotar cualquier duda que pueda ir surgiendo para luego verla, ¿vale? Entonces, arrancamos con la planificación. Una vez que tenemos la estrategia definida, acordaros que en la estrategia hemos decidido dónde, o sea, a nivel de redes sociales, ¿no? Dónde tenemos que estar, con qué frecuencia de publicación vamos a trabajar. Hemos decidido también cuáles son nuestros territorios de marca, con qué objetivo diseñamos las redes sociales, etcétera, etcétera. Una vez que ya arrancamos en lo que a gestión del contenido se refiere, planificar no es otra cosa que decidir qué publicar en cada red social en las que tenemos presencia, ¿no? La herramienta con la que lo hacemos es lo que llamamos el calendario editorial, pues igual que cuando trabajamos con blogs o con cualquier otro tipo de contenedor editorial, ¿no? Una revista, un periódico, etcétera, trabajamos con un calendario. Es la manera que tenemos de planificar todas las publicaciones. Es el método perfecto para convertir ideas de contenido en contenido que convierta, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que incluir ese calendario editorial? Pues tiene que incluir normalmente el medio o canal, es decir, a qué red social va a ir este contenido distribuido, si trabajamos con más de una, qué tipo de contenido es, el objetivo del contenido, la fecha y hora de publicación y la llamada a la acción principal. Esto sobre todo para cuando son contenidos que incorporan enlace, ¿no? O cuando son contenidos que incorporan foto o cuando son contenidos que incorporan vídeo. Entonces, un ejemplo, pues este que veis aquí es un formato súper antiguo, pero que funciona y que se sigue usando para un plan de contenidos o un calendario de contenidos de una empresa educativa en Australia. Este formato no deja de ser un Excel en su versión de Google Drive, ¿vale? O sea, en la nube. Un formato Excel en el que hemos diseñado una tabla donde indicamos fecha y hora de publicación, indicamos el mensaje, o sea, el texto, ¿no? Por así decirlo, si lleva o no link y cuál es el link, o sea, enlace. Qué tipo de contenido, ahí lo hemos llamado campaña, pero lo podéis llamar como queráis. Si es que tenéis en vuestra estrategia definidos tipologías de contenido, pues por ejemplo, es un contenido, aquí está por tipología de contenido, pues si es vídeo, si es blog, si es evento, si es tal, pero podéis hacer categorías de contenido pues, relacionadas con vuestros territorios de marca, podéis hacer categorías de contenido relacionadas con vuestros productos y servicios. Por ejemplo, en entradas.com, ¿cómo lo hacemos? Como tenemos categorías de producto en lo que a eventos se refiere, pues trabajamos la música, trabajamos el cine, trabajamos el teatro, etcétera, pues nuestros tipos de contenido es cada una de estas verticales, ¿no? Entonces, en la columna de tipo de contenido, pues indicamos si es música, si es teatro, si es cine, si es etcétera, ¿no? De esta manera, de una manera visual, podemos ver el peso que le estamos dando a cada categoría en nuestro plan de contenidos en redes sociales. De esta manera, pues vemos si estamos hablando demasiado de música, si estamos potenciando demasiado teatro, si no hay presencia de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la última columna, como veis, indicamos pues, la imagen, una descripción del tipo de imagen que vamos a diseñar para ese contenido, ¿vale? Las columnas las decidís vosotros. Al final, un calendario editorial lo construís con las necesidades que tengáis o cómo os ayude luego a planificar los contenidos, pero como mínimo tiene que tener en la fecha y hora de publicación, el mensaje que vais a publicar, el enlace si es que tiene y el tipo de imagen que vais a compartir, ¿vale? El tema del tipo de contenido, pues podéis ahorrarlo si no lo consideráis relevante. A mí me parece importante por lo que os he comentado, ¿no? Entonces, lo podéis hacer en formato Excel, lo podéis hacer en el formato que queráis, este es fácil y recomendable. Podéis diseñar una pestaña para cada mes, como veis aquí, podéis hacer todo en el mismo calendario, en la misma pestaña, podéis tener un único calendario editorial con todas las redes sociales, donde una columna, como os decía, es la red social en la que lo vais a publicar, o podéis hacer un calendario por cada una de las redes sociales. Pues este, por ejemplo, es el calendario de Facebook. Luego tenemos otro igual para Instagram, otro igual para Twitter, etcétera. Pero si preferís trabajar todo en uno,
también lo podéis hacer, ¿no? Eso es a elección de cada uno, pero sí que es recomendable que planifiquéis los contenidos con antelación. ¿Con cuánta antelación? Si sois capaces, porque vuestro contenido no está muy atado a la actualidad, de actualizar, de planificar el contenido mensualmente, es ideal. ¿Por qué? Porque de esa manera vais a invertir un tiempo durante un día a planificar, pero no todos los días vais a tener que sacar tiempo para planificar contenidos, ¿no? Es un tema también de optimizar vuestros tiempos y de automatizar ciertas tareas. Con lo cual, lo normal en las empresas es trabajar en calendarios mensuales, al menos planificar mensualmente, luego ya lo que es definir o ir al detalle del texto, de la imagen, etcétera, pues puede ir desarrollándose o elaborando en el resto del mes, pero la tarea de planificación suele ser mensual. Si por lo que sea vuestro negocio no permite una planificación con tanta antelación, pues una planificación semanal también es buena, pero menos de semanal es complicado trabajar, porque a menos de una semana vista va a ser muy difícil que podáis trabajar planificadamente y que le podáis pues, dedicar al final los esfuerzos a cada cosa como requiere, ¿no? Entonces, primer paso, hemos dicho, la planificación, la herramienta, el calendario editorial, ¿vale? Y los beneficios que hemos comentado. Una vez que tenemos planificado ese calendario semanal o mensual, tendremos que idear el contenido. Fijaros que en el calendario pues, hay una columna para el mensaje, para lo que es el texto, hay una columna para el enlace y hay una columna para la imagen, si es que tiene imagen, ¿no? Entonces, esa imagen, ese texto, ese enlace, hay que decidirlos. Ahí es donde entra la parte de ideación. Y ahí es donde nos preguntamos cuál es el formato en el que yo voy a dar este contenido. Como os decía antes, formatos hay muchos, hay diversidad de formatos en redes sociales. Lo interesante es que adaptéis los formatos a aquellos que consuma vuestro público objetivo. Si no lo sabéis, lo ideal es que probéis y que miráis, y de esa manera pues podréis sacar conclusiones de qué os funciona mejor, qué tipo de formatos funciona mejor. Por ejemplo, si tenéis como objetivo llevar tráfico a vuestra web, ¿no? en X contenido, obviamente el formato os lo está dando el objetivo. Pues si como objetivo tenéis llevar tráfico a la web, obviamente el formato va a tener que ser un contenido con enlace. Eso ya, esa pregunta, o sea, eso está respondido. En el caso en el que vuestro objetivo sea el alcance, pues los formatos normalmente para mejorar el alcance son el formato de vídeo. Porque permite llegar a más gente, porque se viraliza con más facilidad. O sea, muchas veces el formato os lo va a dar o el usuario, o sea, cómo consume el contenido, y si no lo sabéis, los resultados de los diferentes formatos que vayáis usando, os lo va a dar el objetivo de ese contenido, o si no, aquí os traigo yo cuáles son los formatos que mejor funcionan normalmente en cada una de las redes sociales, pero no dejan de ser generalidades, que puede ser que en vuestro caso funcionen o no. Entonces siempre es recomendable, como os digo, que probéis, que miráis y que saquéis conclusiones. Entonces en Instagram, ¿qué es lo que mejor funciona? Ha funcionado siempre muy bien y últimamente ha potenciado mucho Instagram en formato de vídeo. Para vídeo tenemos, como sabéis, la posibilidad de publicar stories, la posibilidad de publicar reels, e Instagram lo ha potenciado muchísimo, pero cada vez más se escucha que otra vez vuelve a potenciar el formato de imagen. Entonces, ¿qué os funciona mejor, la imagen o el vídeo? Pues la única manera de saberlo es probándolo, ¿no? Y midiéndolo. A nivel de imagen funciona muy bien el formato carrusel, que como sabéis es un conjunto de imágenes donde el usuario va pasando de una a otra. ¿Por qué funciona bien? Porque Instagram le muestra una, en la siguiente vez que le impacta le muestra otra, y de esa manera un mismo contenido le puede impactar varias veces al mismo usuario. Entonces, es una buena manera de destinar pocos esfuerzos a generación de un contenido, porque Instagram lo va a mostrar más veces, ¿no? Uno de los principales problemas que encontramos en Instagram es la caducidad del contenido. Si publicáis más de una vez al día, lo que suele ocurrir es que el segundo contenido canibaliza al primero. Si publicáis un contenido por la mañana y otro por la tarde, pues normalmente el de por la tarde, cuando se empieza a mostrar, ya no se muestra el de por la mañana, y de esa manera pues todos los esfuerzos que habéis dedicado a generar el contenido de la mañana, imaginaos que era un vídeo de generación propia, pues le penaliza el hecho de que está poco tiempo en circulación, ¿no? Entonces, bueno, se trata también de optimizar los esfuerzos en la generación de contenido. Entonces, yo os animo a probar imágenes, os animo a probar vídeos, incluso los directos en Instagram. Es verdad que también tienen su público, no todas las marcas
Uno, porque no todas las marcas están legitimadas para hacer directos, porque no todas las marcas tienen algo que contar en versión en directo, ¿no? Un vídeo en directo, pero las que sí que lo tengáis, por ejemplo, sectores como la educación, sectores como los servicios, el B2B, tiene mucho sentido que, bueno, que invitemos a expertos a generar contenido que no es nuestro, sino una firma invitada que acuda a nuestro Instagram en directo para hablar de X tema, entrevistas, o si celebramos eventos, retransmitirlos en directo. Bueno, yo creo que hay bastantes ideas de contenido con el formato directo, que no, obviamente no para todas las empresas vale, pues un e-commerce de zapatillas, por ejemplo, pues igual no tiene tanto sentido un directo, o por qué no, podemos hacer a lo mejor un directo con el diseñador. Imaginaros que lanzamos un nuevo producto, una nueva zapatilla, y el diseñador de esa zapatilla, pues hacemos un directo con él para que explique los orígenes del diseño, en qué se ha inspirado, cómo ha surgido la idea, etcétera, etcétera. Pues ideas hay muchas, ¿no? Se trata un poco de que pensemos, aprovechemos todos los formatos que tenemos y pensemos qué contenido tiene sentido en qué formato, ¿no? Y sobre todo sorprendamos al usuario de vez en cuando. En Facebook, ¿cuáles son los formatos que funcionan bien? Pues decíamos que los enlaces, cuando embebemos contenido y enlazamos pues a un artículo, a un blog, a nuestra página de servicios, etcétera. Imágenes, vídeos, tenemos encuestas, tenemos notas, tenemos ofertas. En Facebook yo creo que es uno de los canales con más diversidad de formatos. Se trata de que los exploremos y que veamos cuál funciona mejor en cada caso, ¿no? En Twitter pues tenemos el formato de GIF, los enlaces, imágenes, el contenido en texto de toda la vida que funciona muy bien, los vídeos, las encuestas. También va a depender mucho del contenido que estéis publicando, ¿no? No solo del objetivo que tengas, sino también del propio contenido. Pues hay contenidos en los que tenga sentido hacer una encuesta, pero ciertos contenidos en los que no. Pues eso también tenéis que ir viéndolo en cada caso, ¿no? En LinkedIn, pues cada vez también hay más formatos a disposición de esta red social. Las guías es la que está despuntando mucho últimamente, porque igual que ocurre con las imágenes en formato carrusel en Instagram, lo que permiten las guías es impactar al usuario con diferentes imágenes, y de esta forma pues alcanza a más gente, ¿no? Entonces el formato de guía en LinkedIn funciona muy bien, pues por ejemplo, para destacar los valores de nuestra empresa, para hablar de nuestros productos o servicios, de nuestras bondades, de un hito que haya ocurrido pues a nivel de resultados de ventas. Bueno, existen muchas posibilidades para utilizar las guías, y las guías en LinkedIn, en nuestra página corporativa, y yo os animo también a probarlas. Encuestas, ¿no? Cuando queremos a lo mejor pues saber algo de nuestros usuarios o algo de nuestros proveedores o algo de nuestros potenciales, si es que están en LinkedIn, pues hacer una encuesta en LinkedIn o una encuesta en Instagram incluso, o en Twitter, también puede ser una buena idea para hacer un pequeño estudio de mercado. Por ejemplo, en entradas.com, pues muchas veces lo que hacemos es para anticipar una guía de eventos para la próxima semana, lo que hacemos es, previamente hacemos una encuesta, preguntamos al usuario qué tipo de planes quiere que le recomendemos, y en función de las respuestas que nos hace le devolvemos recomendaciones de planes a eventos concretos con el enlace a ese evento, ¿no? Entonces utilizamos el formato de encuesta para interactuar con el usuario, para saber qué quiere, y le damos el contenido que nos está pidiendo, ¿vale? Pinterest. En Pinterest, pues obviamente el contenido estrella son las imágenes. También podéis subir vídeo, pero sigue siendo contenido estrella las imágenes. En YouTube, obviamente los vídeos. Y en TikTok, que hemos hablado menos de esta red emergente, pero bueno, también los vídeos, ¿vale? Venga, una vez que tenemos ya planificado e ideado a nivel de formato el contenido, lo que hacemos es diseñarlo en el caso en el que requiera diseño. Hay casos, si es un contenido en formato texto, pues obviamente no requiere de diseño. Si es un contenido en formato enlace, pues tampoco requiere de texto. Pero cuando sea imagen o vídeo y requiera de texto, lo que haremos será, requiera de imagen o vídeo, de diseño, ¿no? Lo que haremos será utilizar herramientas. Pues tenemos al alcance de todos pues las de Adobe, ¿no? Tenemos Photoshop para hacer imágenes, tenemos Premiere para montar vídeo, pero si queremos una herramienta sencilla y fácil de usar, sin necesidad de ser diseñador, ni sin necesidad de ser montador de vídeo, pues todos conoceréis seguro Canva, o como Canva hay más, ¿no? Pero bueno, esta es con la que yo estoy más familiarizada, es con Canva. Mi recomendación es esa, que no os compliquéis a la hora de diseñar. Si tenéis obviamente en plantilla un diseñador, o trabajáis con algún diseñador, pues fenomenal, para que genere el contenido o el formato del contenido,
pero si no lo tenéis, también podéis generar vosotros contenido muy original, muy bien generado, sin necesidad de, ya os digo, de ser diseñadores ni montadores, porque Canva al final es una herramienta que os permite tirar de plantillas. Entonces, las plantillas están hechas para casi todos los temas o para casi todos los contenidos. Lo único que tenéis que hacer es pues, sustituir imágenes, sustituir textos, cambiar cosas, pero lo que es la base del formato está hecha tanto para imagen como para vídeo, ¿vale? Y para todos los formatos, para stories, para reels, para post, para todo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el diseño de nuestro contenido? Pues porque, como sabéis, un 80% de lo que vemos lo recordamos, pero solamente recordamos un 20% de lo que leemos. Entonces, teniendo en cuenta la memoria visual tan fuerte que tiene el usuario, o que tenemos todos en general, cuanto más visual sea nuestro contenido, pues más posibilidades tenemos de que el usuario luego recuerde nuestra marca, recuerde nuestro contenido, ¿no? ¿Qué es importante o cuáles son mis recomendaciones a la hora de hablar de formatos, a la hora de hablar de diseños de cara a redes sociales, ¿no? Yo creo que es clave que juguemos con la diversidad de formatos, por mucho que nos funcione muy bien las imágenes, por ejemplo, que de vez en cuando sorprendamos al usuario con un contenido en vídeo, sorprendamos al usuario con una encuesta, con un GIF, con otro tipo de formato, porque al final si no también podemos caer en el error de aburrir al usuario, ¿no? Entonces, que juguemos con la diversidad no solo para testar diferentes formatos y poder medirlos todos, sino también para sorprender, ¿no? Incluso para llegar a otro tipo de usuarios, porque hay algunos que consumen de una cierta manera, hay usuarios que consumen solo vídeo. Si nosotros nunca publicamos en formato vídeo, pues porque o no tenemos los recursos o porque tenemos entendido que nos funciona mejor la imagen y nos limitamos a eso, al final el usuario que consume solo vídeo nunca vamos a llegar a alcanzarle, ¿no? Nunca le vamos a atraer. Con lo cual, mi recomendación es que juguéis con la diversidad, que potenciéis el uso del vídeo, porque a diferencia que os decía antes de parece que Instagram está empezando a potenciar otra vez la imagen, aún así el vídeo sigue siendo un contenido estrella en redes sociales, lo mires por donde lo mires y en todas las redes sociales en general. El vídeo para todos, para nosotros como usuarios, para nuestro propio usuario, es un contenido que se consume muy fácilmente. Por lo tanto, siempre que haya algo que podamos contar en formato vídeo, hagámoslo. Obviamente no nos compliquemos la vida intentando convertir en vídeo todo aquello que vayamos a comunicar, pero si hay algún contenido para el que el vídeo tenga sentido, por ejemplo, pues una presentación de un producto, pues no sé, la explicación de un servicio, bueno, hay ciertas cosas para las que tiene sentido sacar formato vídeo. En entradas.com, por ejemplo, lo usamos muchísimo en redes sociales este formato. Pues yo creo que tiene todo el sentido que la aprovechemos. De hecho, hoy en día ya no solo hace falta, o sea, ya no solo es necesario, ya no solo necesitamos herramientas como Canva para montar vídeo, sino las propias redes sociales. Por ejemplo, queremos sacar un vídeo en TikTok, las propias redes sociales nos permiten montar el vídeo directamente en la plataforma, ¿no? Con lo cual eso nos facilita muchísimo la tarea. Hoy en día el vídeo no es un formato que necesitemos externalizar a un montador de vídeo o a una agencia de vídeo, porque hoy en día está al alcance de todos, ¿no? Os animo a que probéis al menos Canva para ello. Que pensemos siempre en formato mobile, es otro de los consejos que yo os doy, porque las redes sociales se consumen en un 90-99% desde el móvil, con lo cual no tiene sentido que estemos pensando en cómo queda nuestro vídeo o cómo queda nuestra imagen vista desde mi ordenador, sino una vez que lo generemos o directamente lo podemos montar en el móvil o una vez que lo generemos voy a ver cómo queda en el móvil antes de publicarlo, porque hay que pensar en cómo el usuario lo va a consumir y es en móvil, ¿vale? Otro de los consejos, y yo creo que es muy útil a la hora de planificar los contenidos, no solamente a la hora de diseñarlos, sino también en planificarlos, es el despiezar los contenidos más largos. Os decía antes que en redes sociales, pero en general, en digital, y sobre todo debido también a la saturación de contenidos que hay, ¿no? Es muy difícil que un usuario le dedique mucho tiempo a consumir nuestro contenido en redes sociales, con lo cual cuanto más despiecemos la información, más fácil será generar esas píldoras con las que pues ir dosificando el contenido, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pues bueno, queremos hablar queremos lanzar una nueva campaña de lo que sea, ¿no? Una nueva campaña, pues por ejemplo, pues una promoción, ¿no? Me invento una promoción de San Valentín, ¿no? Que acaba ahora de recién pasar. Podemos hacer píldoras de contenido relacionado con esto. Un día hablamos de la promoción relacionada con un tipo de contenido, un día hablamos de la promoción relacionada con otro producto, otro día de usuarios que han usado esta promoción y los beneficios que le han sacado. Pues en torno al mismo tema podemos girar el contenido con diferentes píldoras, con diferentes pequeños contenidos que hagan la pieza más grande, ¿no? O imaginaros que tenemos una empresa B2B, lanzamos un informe, ¿no? El informe anual sobre, imaginaos que tenemos una asesoría, el informe anual sobre las finanzas en 2022, ¿no? Lo lanzamos en enero de este año. Pues en lugar de decir, aquí tenéis el informe, enlace al informe, pildoricemos esa información, saquemos un extracto, una gráfica de ese informe y la lanzamos un día con enlace al informe. Otro día una entrevista con la persona que ha elaborado el informe, otro día otra pildorita de ese informe o qué vas a aprender con este informe en formato vídeo. O sea, intentemos pildorizar el contenido, que siempre al final el objetivo sea llevar al informe, pero pildorizando la información que le damos al usuario, como diferentes vías para atraerle, ¿no? Otro de los consejos que os doy a la hora de diseñar o idear estos contenidos es generar expectación, siempre que la campaña nos lo permita. Que la campaña no empiece desde el momento en el que la campaña se lanza, sino que generemos lo que llamamos el teaser, ¿no? La expectación previa. Pues, por ejemplo, vamos a lanzar un nuevo... Imaginaos que estamos en el mundo del entretenimiento, ¿no? Que trabajamos en una editorial, por ejemplo, y vamos a lanzar un nuevo libro. Pues que no empiece nuestro contenido en torno al libro en redes sociales desde el momento en el que sale a la venta, sino que podamos hacer un anuncio previo. Por ejemplo, en entradas.com esto lo hacemos mucho. Cuando vamos a vender entradas de algún artista conocido, ¿no? Por ejemplo, hemos vendido recientemente Bruce Springsteen, ¿no? Pues hacemos un anuncio previo una semana antes, pues por ejemplo compartimos la playlist con las mejores canciones de este artista. Le pedimos al usuario que se registre para que le avisemos, una especie de ticket alarm, ¿no? Que le avisemos cuando el artista salga a la venta para que sea el primero en enterarse. Contenido en formato vídeo del artista, todo esto previo al lanzamiento de la venta, cuando salga a la venta, enlace a la venta, posterior algunos recordatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Recomendaciones de otros usuarios que han ido a sus conciertos y se lo han pasado fenomenal. Entonces, que pildoricemos el contenido de tal manera que arranquemos desde momentos antes, ¿vale? Del lanzamiento, no solamente en el momento del lanzamiento. Otro de los consejos es incluir en vuestro calendario editorial, en vuestra planificación de contenidos, lo que llamamos curación de contenido. Para quien no esté familiarizado con este término, la curación no es otra cosa que utilizar fuentes externas para compartir contenido. No siempre tenemos que, por ejemplo, ese informe del que os hablaba antes, si somos una asesoría, no necesariamente lo tenemos que generar nosotros, el informe. Podemos utilizar una fuente externa con autoridad para nosotros, obviamente, no cualquier fuente, compartir el informe de esa fuente y mencionar a la fuente, y eso para nosotros es un contenido en redes sociales muy válido, útil para nuestro cliente o para nuestro usuario, y no necesariamente lo hemos tenido que generar nosotros, o sea que no todo el esfuerzo del contenido que publiquemos sea de generación propia, ¿vale? Podemos generar una cierta parte de contenido nosotros, que también eso le va a dar valor a nuestro contenido, pero también podemos curar contenido, utilizar el contenido de otros, pues por ejemplo, en el ejemplo que os ponía del concierto del artista, podemos generar nosotros vídeos, generar nosotros contenido, generar nosotros la playlist o coger ese vídeo, ese contenido, esa playlist de usuarios, de magazines de música, del propio artista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Curar contenido es incorporar contenido de fuentes externas o generado por otros en nuestras redes sociales. Y eso está bien visto, eso es muy común y siempre que lo hagamos simplemente mencionemos la fuente de la que hemos cogido ese contenido. Pues por ejemplo, si incorporamos un GIF de algún contenido que estamos haciendo y el GIF no es generado por nosotros, sino es un GIF de otro autor, pues mencionemos al autor que lo ha generado, ¿vale?
Eso va al hilo del siguiente punto, que era mencionemos siempre las fuentes en el caso en el que contenido no sea generado por nosotros, ¿vale? Siempre que podamos, el último consejo es que enlacemos a nuestro sitio web, ¿vale? Es verdad que hay ciertas redes sociales que no nos lo permiten, por ejemplo en Instagram, pues el contenido en el muro no nos permite enlazar. Para poder enlazar necesitamos invertir, ¿no? Promocionar ese contenido, pero sí nos lo permite Stories, pues a lo mejor en el muro ponemos el contenido sin enlace y luego lo compartimos en Stories con el enlace, ¿no? O sea que siempre que podamos, como hemos visto que uno de los beneficios principales de las redes sociales es poder atraer tráfico a nuestra web, siempre que podamos enlacemos, incorporemos el enlace como una llamada a la acción de nuestro contenido en redes sociales, ¿vale? Vale, una vez que ya hemos planificado, ideado y diseñado, llega el momento de la programación. Os decía que podemos publicar manualmente nosotros nuestro contenido en el momento en el que toque por calendario. Por eso es tan importante que el calendario, vuelvo atrás, es tan importante que el calendario incorpore fecha y hora de publicación, ya sea porque lo voy a publicar manual o ya sea porque lo voy a programar en este paso del proceso, ¿no? Programarlo no es otra cosa que utilizar herramientas como son esas que veis ahí. Conoceréis todos seguro HotSuite, pero bueno, os dejo otras también que he utilizado y que son muy recomendables, como puede ser Buffer o como puede ser OnlyPult. Pero vamos, todas funcionan de la misma manera, ¿no? Son herramientas de programación de contenido en redes sociales. Lo primero de todo es enganchar, ¿no? Las redes sociales a la herramienta y luego directamente pues copiar el contenido desde vuestro calendario editorial, ¿vale? Copiarlo a la plataforma. Añadirle imágenes, añadirle los enlaces, añadirle lo que vaya a tener como apoyo visual y luego darle programar a nivel de hora y día de publicación, ¿vale? Si programamos, no significa que nos desentendamos, significa que obviamente tendremos que hacer cierto seguimiento de que todo lo que hemos programado sale publicado, que no ha habido ningún fallo en la herramienta, que no ha habido ningún cambio. Porque es verdad que si trabajamos, imaginaros a un mes vista, pues de repente puede ser que el contenido que yo programé para dentro de 3 semanas igual ya no tiene sentido, o que de repente haya pasado algo a nivel de actualidad, ¿no? de noticias que me permita hablar de ese tema ahora, porque ahora va a tener mucho más tirón que el que va a tener dentro de 3 semanas. Pues tendré que ir a mi herramienta de programación y cambiar, ¿no? Sacarlo ahora y cambiar lo que tenía para hoy al próximo día, etc. Entonces, no significa que lo programemos y nos olvidemos, significa que lo programamos y le deberíamos de dar seguimiento de que todo sale bien, de que todo tiene sentido y si hay que hacer cambios, los hacemos, ¿vale? Para programar ese contenido, os dejo aquí también los mejores días y horas para publicar. Esto no hay que cogerlo así como a rajatabla, ¿no? Sobre todo porque depende cuál sea la fuente en la que saquéis esta información, pues hay millones de opciones, ¿no? Al final a cada empresa le funciona un día y una hora diferentes. Esa es la realidad. Esto es como cuando habláis de email marketing y os dicen mejores días y horas para publicar vuestra newsletter o para publicar un email. Pues depende, ¿no? Depende mucho de vuestro público al que os dirijáis, el consumo que haga, lo que os decía al inicio, ¿no? Porque es tan importante que en la estrategia de redes sociales nos planteemos lo primero de todo en qué red social está nuestro usuario y cómo lo consume y cuándo lo consume, porque ahí es cuando tenemos que estar, ¿no? Ahí es cuando tenemos que publicar. Esto pasa igual en todos los canales, no solo en redes sociales. Entonces, lo primero de todo es, estos días y horas son genéricos, son generales. No significa que os vayan a funcionar a vosotros, significa que los podéis probar, igual que podéis probar otros, y como os decía antes, medirlos, igual que con los formatos, porque igual detectáis que son los que os funcionan o igual detectáis que no. Pero lo que no podéis hacer tampoco es no medirlo, porque entonces nunca sabréis cuáles son los mejores días y horas para vuestra marca o para vuestra empresa para publicar. ¿Por qué es tan importante publicar en el mejor día y la mejor hora? Porque eso va a marcar la diferencia en lo que a alcance se refiere. O sea, no es lo mismo publicar en un momento en el que nuestros usuarios no están conectados, porque entonces nuestro contenido no lo va a ver nadie o no lo va a ver tanta gente como podría, que publicar cuando realmente están conectados, están consumiendo y ahí es cuando debemos de aparecer con nuestro contenido, ¿no? Eso va a marcar la diferencia porque al final se trata de que los esfuerzos que nos ha costado generar un contenido propio pues se vean rentabilizados con alcanzar al máximo número de usuarios posible, para ya sea el objetivo que sea, para atraer a la web, para comprar, para comunicar, para el objetivo que tengamos con ese contenido, que lo cumpla, ¿no? Entonces, estos son los que
a mí me han funcionado mejor. No significa, como os digo, que os tengan que funcionar a vosotros, significa que debéis de probarlos y medirlos, ¿no? En Facebook, pues los lunes, miércoles y viernes en horario de mañana, sobre todo. Seguro que tiene que ver con que el usuario también es más adulto, ¿no? Y no necesariamente está en edad laboral. En Instagram, los lunes, martes y viernes, también en horario de mañana o cercano al mediodía, ¿no? En Twitter, los miércoles y viernes, entre las 7 y las 9, también en horario de mañana. En Pinterest, pues más en torno al fin de semana y más en torno a la noche. Y TikTok, pues franja de noche también. Insisto, no lo cojáis a rajatabla, testarlo, probarlo. También os recomiendo, porque de esto siempre hay un montón de informes, ¿no? Buscar informes en Internet, porque es posible que los encontréis sectorizados, ¿no? ¿Cuáles son los mejores días y horas para publicar? Sector X, ¿no? Igual que lo hay para email marketing. En email marketing también es muy común que se publiquen estudios, sobre todo los publican precisamente estas herramientas que veis aquí, ¿no? HotSuite. Pues HotSuite, como muchas marcas utilizan HotSuite para publicar, HotSuite sabe cuáles son los mejores días y horas para publicar porque tiene mucha base para hacer ese análisis, ¿no? Pues estas herramientas normalmente o de vez en cuando publican este tipo de estudios de mejores días y horas para publicar por sectores o por tipos de empresa o por tipos de usuario, etcétera, ¿no? Entonces podéis buscar esos informes sectorizados y luego, como os digo, probar a ver cómo funcionan en vuestro caso, ¿vale? Y lo último, el último paso de la gestión de redes sociales desde la empresa es la medición. Insisto mucho con esto porque, como os decía, es la única manera de que tomemos decisiones, la única manera de que validemos que funciona la estrategia que estamos llevando a cabo en redes y si no es el caso, pues que viremos a otra estrategia, ¿no? Que cambiemos las cosas. Llamamos métricas de vanidad a esos indicadores que utilizamos de forma aislada porque no nos sirven para medir el rendimiento del negocio. Por ejemplo, los seguidores. Los seguidores es una métrica de vanidad. En redes sociales se utilizan mucho las métricas de vanidad porque de nada me sirve tener muchos seguidores, no significa necesariamente que mi negocio vaya a ir mejor por tener muchos seguidores. Con lo cual, todos aquellos indicadores o métricas que me dan una información algo incompleta sobre lo que está pasando en mi negocio y que no necesariamente están conectados con los objetivos de mi negocio, los llamamos métricas de vanidad, que no significa que haya nada de malo por analizarlas, significa que no nos obsesionemos con ponernos objetivos relacionados con métricas de vanidad, ¿no? Yo cuando empecé en redes sociales era muy común que los directores de marketing marcaran como objetivo crecimiento de seguidores o crecimiento de interacciones. No tiene mucho sentido para el negocio, porque no está demostrado, ¿no?, que por tener más seguidores o por tener más interacciones vayas a vender más o vayas a hacer más negocio. Con lo cual, simplemente está bien que un equipo o que una persona de redes sociales trabaje con estas métricas, pero que sea consciente de que son métricas de vanidad y de que no puede trabajar únicamente con objetivos relacionados con métricas de vanidad, que nos marquemos también objetivos relacionados con ventas, con alcance, con conversión, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las principales métricas de vanidad que usamos en redes sociales? Pues hemos hablado de seguidores, ¿no? Hemos hablado de interacciones y el engagement, que lo he comentado también en algún momento, que también algunos estaréis familiarizados, no es otra cosa que el ratio de interacción, ¿vale? Lo habréis escuchado como ratio de interacción o ratio de engagement, que es el resultado de dividir las interacciones entre los seguidores, ¿vale? Para medir, pues realmente el contenido, cuánto de potencial tiene para generar interacciones versus la gente que lo ha visto o la gente a la que ha impactado, ¿vale? Es un porcentaje, por tanto. Entonces, cuanto mayor sea este ratio, significa que el contenido está más pensado para generar interacción. El contenido es mejor en ese sentido porque despierta más la interacción del usuario, ¿vale? Cuanto más alto sea, cuanto más bajo sea, significa pues, que es peor, ¿no? Esas son las tres principales métricas de vanidad que se usan en redes sociales y que no está mal que se usen y que se analicen y a las que se dé seguimiento, pero como os decía, no deberían de ser las únicas. ¿Por qué? Porque existen otras métricas más orientadas al negocio que sí que están más conectadas, ¿no?, con los objetivos del negocio, como son las impresiones y el alcance, que son la diferencia principal entre impresiones y alcance. Para quien no lo sepáis, impresiones es veces que se ha visto una publicación en redes sociales y alcance es personas a las que hemos alcanzado con esa publicación. Una misma persona puede ver una publicación más de una vez.
lo que significa que una persona un alcance, no una persona alcanzada, puede tener 2 impresiones. Siempre va a haber más impresiones que alcance, porque siempre un contenido de media se ve más de una vez. Vosotros entráis en Instagram, por ejemplo, y el mismo contenido lo veis más de una vez. Entonces sois una única persona alcanzada, pero con más de una impresión, ¿vale? Entonces, estas 2 métricas nos ayudan a hablar de exposición de marca, de posicionamiento de marca, de awareness, descubrimiento, etcétera, o sea que son métricas que están más conectadas ya con los objetivos del negocio. Visitas, pues porque es una métrica principal e interesante en redes sociales, porque si tenemos un e-commerce, si tenemos una web, si tenemos un blog, esa web corporativa, si utilizamos las redes para llevar tráfico, pues tendremos que medir cuánto tráfico estamos llevando para saber si el contenido que estamos haciendo es eficiente para ese objetivo, ¿vale? Las conversiones, pues si tenemos una tienda online, las conversiones serán las compras. Si tenemos una página de servicio, las conversiones serán los registros, ¿no? Si tenemos un formulario de contacto para generar clientes potenciales a los que luego llamamos y les vendemos comercialmente nuestro servicio, nuestro software, etc. Las conversiones, por tanto, son interesantes porque de esta manera podemos ver cómo deficientes son las redes sociales, cómo deficiente es nuestro contenido para generar esas conversiones, para generar ventas, para generar registros, etc. Y la tasa de conversión no es otra cosa que ese porcentaje, el ratio de dividir las conversiones entre las visitas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder saber cómo deficiente es el contenido, cómo deficiente es la red social para generar conversiones, si la tasa de conversión es más alta o más baja, ¿vale? Estas que marco con asterisco, visitas, conversiones y tasa de conversión, son métricas que solo podemos analizar o que solo podemos sacar desde herramientas de analítica web. Estas métricas nos las va a decir la herramienta de analítica web que estamos usando en nuestra web. En el mayor número de casos es Google Analytics, ¿vale? Impresiones y alcance lo sabremos desde nuestras propias redes sociales, o sea, cuando publicamos un contenido sabemos y podemos ver a cuántas personas llegamos y cuántas impresiones tiene, pero si ya queremos saber cuántas visitas genera nuestra web, cuántas conversiones genera y qué tasa de conversión tiene, tenemos que verlo desde Google Analytics, ¿vale? Desde nuestra plataforma ya eso ocurre en nuestra web, con lo cual tenemos que analizarlo y medirlo desde nuestra web. ¿Qué hacemos con todas estas métricas? Las centralizamos en lo que llamamos cuadro de mandos o dashboard de seguimiento, que no es otra cosa que una herramienta que nos facilita la toma de decisiones porque recoge en un mismo sitio esos indicadores que creemos que son clave para analizar lo que está pasando en redes sociales. Yo os pongo ahí un ejemplo, pero podéis construir vuestro propio cuadro de mandos en función de las métricas que queráis analizar. En el caso de entradas.com, como tenemos presencia en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, pues analizamos las 5 redes sociales. Si tuvierais presencia solo en una o en 2, pues analizaréis aquellas en las que tengáis presencia. Analizamos métricas de vanidad, seguidores, interacciones, pero también analizamos, aunque no lo haya puesto aquí, visitas, conversiones, tasa de conversión del canal, etcétera. Todo eso lo vemos desde Google Analytics, ¿vale? Nosotros hacemos un seguimiento semanal, pero como os digo, podéis hacer el seguimiento que consideréis que sea relevante para el negocio o que podáis abordar. En este caso, el negocio exige un seguimiento semanal y por eso las redes sociales se miden también semanalmente, igual que se miden también semanalmente otros indicadores o otras áreas como son las ventas, como son el canal de email marketing, el tráfico web, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, igual que teníamos un fichero o un archivo donde hacíamos la planificación de contenidos en redes, tenemos que tener también un fichero o un archivo, que puede ser también formato Excel, donde analicemos las métricas, qué es lo que pasa en cada una de las redes. Y podemos ir al detalle que queráis, podemos ir al detalle semanal, al detalle mensual o al detalle de contenidos. Podemos tener esto mismo, pero por contenido. ¿Cuántas interacciones me ha generado cada contenido? ¿Cuántas visitas me ha generado cada contenido? Las impresiones, el alcance, las conversiones, etcétera, por contenido. Todo depende también del nivel de detalle que queramos llegar, ¿vale? Y esto puede ser un formato en tabla o puede ser graficado pues con gráficas de comportamiento que también podamos generar desde el propio fichero de Excel, convertir esta tabla en gráfica para ver evoluciones, para ver qué picos tengo dentro de mis redes sociales, qué picos tengo de interacción, qué picos tengo de tráfico, qué picos tengo de conversión, para poder también tomar decisiones, ¿vale? El objetivo de todo esto al final es medir que todo lo que está ocurriendo
qué me está generando y si está construyendo al objetivo para el que fue creado y si está ayudando a mi estrategia, ¿no? Entonces, cerramos la gestión de redes sociales con algunos conclusiones clave o algunos titulares clave de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido, y después de esto pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Que tenemos como unos 10 minutos para preguntas. Entonces, conclusiones o titulares. Hemos visto que la gestión profesional de redes sociales parte siempre de una estrategia y os invitaba a elaborarla si es que no la tenéis. Que no tenemos que estar en todas las redes sociales, que solo en aquellas en las que está nuestro público potencial y que construyan hacia nuestros objetivos de negocio, que para cada red social tendremos un rol y un contenido diferente. Hemos visto cuáles eran los roles principales de cada una de ellas y cómo generar el contenido para cada una de ellas, cuáles eran los formatos y demás. Hablábamos de aprovechar la diversidad de formatos para difundir nuestros mensajes. El objetivo es sorprender al usuario y la capacidad de atraerle, ¿no? Que planificamos el contenido a partir del calendario editorial y que utilizamos herramientas de diseño y de programación para intentar hacer la tarea más sencilla y más planificada y automatizada, que medimos todos los contenidos a partir de los principales KPIs o indicadores de redes sociales. Hemos dicho que las métricas de vanidad eran aquellas que no aportan una visión completa del negocio, pero que igualmente son interesantes que las evaluemos para ver si lo estamos haciendo bien o no en redes. Hemos hablado también de otras métricas que sí que nos aportan esa visión del negocio, ¿no? Como son impresiones, como es alcance, como es engagement, las visitas, las conversiones, etcétera. Y que a través de Google Analytics es de donde vemos el tema de las visitas, la conversión y demás que llegan desde redes sociales. O sea, si queremos ver qué aporta a nuestro negocio el canal de las redes sociales en lo que a tráfico y en lo que a conversiones se refiere, la herramienta donde lo veremos será Google Analytics o la herramienta que tengáis de analítica web, ¿vale? Y sin más, os dejo el turno a vosotros para que me hagáis las preguntas que consideréis. Podéis turno de palabra para que os abra el micro o directamente por el chat y las voy resolviendo. ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima? Por el chat si queréis y la leo yo en alto. Tiro yo primero, si queréis. Venga. Hola, Eva. Hola. Gracias por la charla. A ver, con el tema ahora que usted de cookies y demás, para tener una medición más exacta de redes sociales, impacto en sitios web y todo eso, o sea, ¿cuál es la mejor herramienta? Porque Analytics cada vez pilla menos. Encima los navegadores cada vez capan más por el tema de, vamos, por todo el rollo de cookies. Entonces, no sé si hay alguna forma para intentar conseguir los datos más exactos. Que no sean los que se quede, por ejemplo, la red. Es bastante incierto lo que va a pasar en ese escenario, la verdad. Tendremos que ver cómo lo soluciona Google Analytics al respecto, pero no va a afectar solo a redes, es verdad que va a afectar a todos los canales. A día de hoy no sé si va a haber alguna solución, siéndote sincera, y es bastante incierto todavía qué se va a poder obtener y qué no, y si va a haber algo que nos permita sacar ese porcentaje o sea, sacar análisis de ese porcentaje del tráfico al que no vamos a poder llegar. O sea que de momento yo tengo esperanza de que surja alguna solución, pero de momento lo tengo bastante incierto. Perfecto, gracias. Que claro, se aprovechan mucho, yo veo, por ejemplo, Instagram o, vamos, Meta en general, con el tema del Customer Insight, que se aprovechan de todos los datos que cogen y ellos ya segmentan como ellos les dé la gana. Entonces estás muy capado y muy limitado a la hora de intentar tú con esos datos que podrías tener el poder lanzar algo. Sí, de hecho a nivel de Es más, segmentaciones, o sea, a nivel de publicidad digital también se va a ver afectado, porque como tú dices, a nivel de segmentaciones cada vez va a haber menos información del usuario, con lo cual cada vez va a ser más difícil que las plataformas segmenten correctamente. Entonces, creo que va a ser un futuro un poco incierto en todos los niveles, en todos los canales, no solo en redes. Venga, ¿alguna pregunta más?
alguna situación que hayáis tenido, algún problema. A ver, yo te planteo, no se pueden hacer enlaces, pero sí que es verdad que en los posts de Instagram puedes, en mi caso que tengo tienda también, puedo poner el enlace al producto. He comprobado que poniendo el enlace tengo menos alcance que cuando no lo pongo. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira qué interesante, no había visto nunca ese caso. O sea que has medido los casos en los que no lo pones y el alcance es mayor que cuando lo pones. Pero para poder comparar esas cosas, ¿has publicado el mismo tipo de contenido? Ahí ya... Pero si no ha sido el mismo tipo es muy parecido, porque yo tengo un producto muy parecido, o sea... Bueno, tengo un producto muy parecido, entonces, y me ha sorprendido porque es que lo he visto en varias publicaciones y entonces ya cuando hay veces que voy a poner el producto, digo, no pongo el producto, ¿sabes? Porque tienes la opción, digo, no pongo el producto porque Pues si no... prueba a hacer una cosa si quieres, a lo mejor puedes publicarlo sin producto en el muro, pero luego compartirlo desde stories con enlace al producto, o ya sea etiquetando el producto o enlace directamente Sí, es a la verdad web. que en historias hay veces que pongo el enlace directo al producto. Pero lo que es en el post del perfil, ahí ya, es que no me acuerdo, el otro día que publiqué lo iba a hacer y dije, no lo pongo. O si no, para asegurarte que es así, antes de dejar de añadirlo, prueba a publicar el mismo contenido en 2 momentos diferentes del tiempo para que el usuario no vea exactamente lo mismo, claro. O sea, uno a lo mejor esta semana y otro la semana que viene, que sea exactamente el mismo, en el mismo día y la misma hora, porque también puede ser que el alcance esté influido por el día o la hora en la que estás publicando. A ver, si te he entendido. Si no es el mismo producto en 2 semanas diferentes a la misma hora. ¿Te he entendido así o no? Sí, o sea, que el mismo contenido, o sea, para sacar la conclusión y decir, pues efectivamente me funciona peor etiquetando producto que sin hacerlo, te animo a que descartes que no es por un diferente contenido, entonces que publiques el mismo contenido una Con semana y y otra sin. semana, con y sin, pero que sea exactamente el mismo. Y que lo Vale. intentes hacer mismo día y misma hora de la semana para ver que tampoco sea eso lo que está influyendo a la diferencia de alcance. Porque también Vale. puede ser que ha sido un tema de día y hora de publicación, que en ese momento un contenido ha sido publicado en mejor día que en otro y por tanto ha alcanzado a más gente. Vale, pues lo haré. Gracias. Nada. Vale, y si queréis la última, queda por aquí por el chat. Yo soy correctora de textos, dice Nerea, y siempre he usado Instagram, pero creo que hay más clientes potenciales en LinkedIn, aunque cuesta mucho más tener alcance en esta red social, al menos al principio. Sí, efectivamente, LinkedIn es una red complicada en lo que a orgánico se refiere, por eso es una red que viraliza muy difícil. Pero efectivamente es una red de más calidad, es igual que la publicidad en LinkedIn, es una publicidad mucho más cara que la publicidad en el resto de redes sociales, pero es una publicidad muy efectiva en función del objetivo. Si tu público objetivo, como comentas Nerea, está en LinkedIn, no dejaría de usar Instagram porque a lo mejor Instagram te puede dar el volumen que LinkedIn no te está dando, pero si tu público potencial está en LinkedIn, centraría los esfuerzos en LinkedIn, aunque te cueste más o te genere pues eso, más recursos el llegar al mismo volumen de personas, va a ser de mucha más calidad. Lo que estés, a lo mejor alcanzas a la mitad de la gente que con Instagram, pero son gente de mucha más calidad que en Instagram. Entonces no me quedaría con el número del alcance, sino realmente con el potencial que te puede dar esa red social, que es donde está tu usuario. Bueno, Eva, pues yo creo que muchas gracias, ha sido muy interesante, yo creo que has hecho un recorrido por todo y ha servido para reforzar lo que estén haciendo o para darles ideas para ir probando nuevas cosas, ¿no? Que por lo que tú dices es de lo que se trata también. Y medir, medir y medir. Mañana os enviaremos la documentación y el enlace a la grabación para quien quiera volver a verlo o se quiera parar en algo concreto, pues que lo pueda hacer, ¿vale? A través del email de Extremadura Empresarial. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar. Un abrazo.
Chao.